Todos hemos oído la historia de cómo desaparecieron los dinosaurios no avianos. Un asteroide del tamaño del Everest chocó contra la Tierra hace unos 66 millones de años, con tanta fuerza que horneó la atmósfera como un pastel y desencadenó condiciones apocalípticas globales, erradicando rápidamente cerca del 75% de todas las especies. Aunque no es la peor extinción conocida, se considera la más repentina y violenta, con la mayoría de los dinosaurios vivos un día y muertos al siguiente. Sin embargo, hace apenas un par de años se descubrió algo que sugiere que este evento pudo haber sido aún más violento y aterrador de lo que pensábamos, porque existe la posibilidad de que el asteroide no estuviera solo. Concretamente, en el 2022, los investigadores notaron una extraña estructura masiva ahora llamada Nadir en el fondo del Océano Atlántico, mientras revisaban datos de reflexión sísmica. Lo raro era que tenía todas las características de un cráter de impacto y era anormalmente grande, de unos 9.2 kilómetros de diámetro, unas 11 veces el tamaño del edificio más alto del mundo, encontrándose a 900 metros de profundidad. Y como el cráter de Chicxulub está en la costa de México, se podría esperar que esta nueva estructura se encontrara cerca, y no sería una mala suposición. Sin embargo, estaba del otro lado del océano, en África frente a la costa de Guinea. Al principio se pensó que se trataba de un simple sitio de impacto no descubierto sin mucha importancia, pero cuando lo analizaron, descubrieron que databa casi exactamente del mismo momento que el destructor de dinosaurios, hace unos 66 millones de años, planteando la posibilidad de que otro asteroide hubiera dado un segundo golpe a los dueños de la Tierra, por así decirlo. Esto condujo a especulaciones sobre si se había desprendido del propio asteroide de Chicxulub, o si los dos eran independientes y su sincronía solo una coincidencia. Apenas el año pasado, una prueba posterior confirmó sin duda que un asteroide causó el cráter, aunque todavía no sabemos si impactó el mismo día, un poco antes o después. Esto es relevante, porque no hablamos de un fragmento insignificante, sino de una colisión bastante potente como para haber influido en la desaparición de los dinosaurios. Sí, era mucho más pequeño que el asteroide de Chicxulub, cuyo cráter tiene 200 kilómetros de diámetro, unas 21 veces más. Aún así, un impacto de la escala de Nadir es muy raro. Ocurre solo una vez cada 50.000 o 100.000 años. Los investigadores estiman que el asteroide medía casi 500 metros de diámetro, varias veces mayor que el asteroide YR4, más de 5 campos de fútbol y 10 veces el que causó el evento de Tunguska, que por ahora sigue siendo el mayor impacto registrado en la historia documentada. Y esperemos que siga así. El asteroide responsable de Nadir no solo era grande, sino extraordinariamente rápido. Golpeó la costa a 72.000 kilómetros por hora, unas 11 veces más rápido que el proyectil de tanque más veloz, y recuerda que pesaba 4.000 millones de veces más. La velocidad y la masa de este asteroide se combinaron para producir una colisión realmente catastrófica. Pero, ¿hasta qué punto afectó a los dinosaurios? Suponiendo que este asteroide impactara antes que el principal pudiera causar estragos, ningún dinosaurio o reptil marino lo habría notado hasta que entró en la atmósfera y rápidamente brilló unas 24 veces más que el Sol. Su tamaño y velocidad probablemente provocaron un estallido parcial en el aire que habría causado perturbaciones locales, mientras que la intensa luminosidad podría haber quemado a cualquier animal demasiado cerca. Y gracias a su velocidad no tardó mucho en cruzar completamente el cielo y estrellarse contra la Tierra, liberando instantáneamente la energía equivalente a 5.000 megatones de TNT, es decir, más energía que todo el arsenal nuclear del planeta según algunos cálculos. En un abrir y cerrar de ojos, se habría formado en el lugar del choque una enorme bola de fuego mayor que Central Park, calentando las zonas circundantes y haciendo hervir el agua a su alrededor, mientras que cualquier dinosaurio expuesto lo bastante cerca de la costa se encontraría de repente en llamas. Según las formaciones africanas del Cretácico tardío, estos dinosaurios quizá incluían diversos hadrosaurios, titanosaurios y abelisáuridos, para quienes las quemaduras serían lo de menos, pues a medida que la bola de fuego se expandía, también viajaba hacia ellos vientos sobrecalentados más rápidos que huracanes, que habrían arrancado bosques y arrasado con animales a distancias mucho mayores que solo el calor, quizás cientos de kilómetros. Como comparación, se estimó que incluso un asteroide 8 veces más pequeño sería suficiente para destruir la totalidad de la ciudad de Nueva York. Y aunque algunos efectos del impacto se amortiguaron al caer en el agua, otros se agravaron.
en especial el enorme tsunami que siguió. Justo en la zona del impacto, la ola pudo haber sido 3 veces más alta que la Torre Eiffel, engullendo grandes extensiones de tierra, mientras que las olas más pequeñas, pero aún así enormes, viajaban mucho más lejos causando grandes daños a lo largo del Atlántico y probablemente también dañando las costas de lo que hoy es Norteamérica y Sudamérica. Además, a pesar del efecto amortiguador del agua, Nadir golpeó con fuerza suficiente como para producir grietas en el fondo marino y generar un terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter. En otras palabras, todos estos efectos combinados habrían causado daños a escala local y quizá hasta continental, que no solo habrían sido rápidos, sino catastróficos. Sin embargo, es mucho más difícil decir si tuvo un impacto global severo. Por ejemplo, aunque el material expulsado no sería suficiente para recalentar la atmósfera como lo hizo el de Chicxulub, sí vaporizó gran parte del lecho marino y lo hizo posiblemente en el peor lugar posible, ya que golpeó un área donde se encontraba un gran depósito de lutita negra, rica en carbono y azufre, elementos no ideales para liberar en la atmósfera, lo que pudo ser suficiente para afectar de forma palpable el clima mundial. Y aunque no es una simulación exacta, un grupo de investigadores independiente acaba de publicar un estudio que halló que si Bennu, un asteroide de proporciones similares, golpeara el planeta Tierra, sería suficiente para hacernos mucho daño, bajando las temperaturas globales durante 3 o 4 años, reduciendo la precipitación un 15% y agotando la capa de ozono hasta un 32%, variando ligeramente dependiendo la distancia al epicentro. Naturalmente, esta fue solo una simulación de un asteroide diferente, por lo que esos efectos no están grabados en piedra, pero sí destaca lo engañosamente dañino que pudo ser el asteroide Nadir para su tamaño, e irónicamente, podría haber sido incluso peor que el asteroide de Chicxulub, al menos en un sentido, porque cuando levantas mucho material, el polvo permanece en la atmósfera menos tiempo. Puede parecer contradictorio, pero ocurre porque más polvo facilita que las partículas choquen entre sí y formen conglomerados lo bastante grandes como para caer al suelo, mientras que cuando se libera menos polvo, los efectos no son tan severos, pero tarda más en producirse este agrupamiento y por lo tanto, el polvo se queda en la atmósfera durante más tiempo. Y esto pudo haber ocurrido durante el impacto de Nadir, provocando cambios climáticos prolongados, relativamente hablando. Todo esto apunta a la conclusión de que Nadir fue lo bastantemente dañino como para cambiar al mundo. Sin embargo, la manera en que afectó de verdad a los dinosaurios sigue sin resolverse hasta que podamos saber más sobre su cronología. Aunque suponiendo que golpeara antes que el asteroide Chicxulub, probablemente habría perturbado muchas zonas y quizá habría hecho a los ecosistemas a escala global más vulnerables al gran impacto. Y si imaginamos que ambos impactaron básicamente al mismo tiempo, todos los efectos desagradables habrían sido intensificados, conduciendo a una extinción más rápida. Sin embargo, los científicos sostienen que el impacto de Chicxulub por sí solo fue más que suficiente para acabar con los dinosaurios, ya que liberó más energía que 10.000 millones de bombas de Hiroshima juntas, haciéndolo solo cuestión de tiempo, no si de iban a morir o no. Aunque hace preguntarse, de no haber existido el segundo impacto, ¿alguna especie adicional habría sobrevivido? También es interesante pensar cómo afectaría a la humanidad un impacto así, y la respuesta no es alentadora. Para empezar, la bola de fuego por sí sola probablemente mataría en un instante a decenas de miles junto a las costas, mientras que los demás efectos pondrían en peligro a más de 200 millones de personas, ya que la costa del Océano Atlántico alberga a muchas grandes ciudades. Esto trastocaría a países enteros y el coste económico tendría consecuencias mundiales. Según la simulación de Bennu, podríamos anticipar al menos cierto nivel de escasez de alimentos y cambios en el clima, que crearían enormes problemas para nosotros. Con todo esto en mente, son cosas como los asteroides las que te recuerdan lo frágil que es la humanidad y lo desafortunado que debió ser un dinosaurio en aquel fatídico día. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.